Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este vídeo del canal sobre el turbocompresor. Este turbocompresor que tengo aquí, que os voy a mostrar ahora, es un turbocompresor de geometría variable. Está sacado de un vehículo averiado en el que se partió el eje de la turbina y hubo que sustituirlo. Así que vamos a aprovechar para verle un poquito por dentro, comentar cuál es su función y sus partes. Y vamos a ver cómo funciona por dentro. El turbo en cuestión es este. Como veis, está un poco sucio. Se diferencia de otros turbos en que tiene, junto con la caracola de salida de gases, el colector de escape. Así que, como está muy sucio, vamos a limpiar un poquito y, si os parece, en esta ocasión os invito a hablar un poco sobre temas de coches. Pues ya estoy de vuelta, lo he limpiado con un poquito de desengrasante y un poquito de agua. Tampoco me he molestado mucho porque este turbo, al estar roto, no se va a volver a reutilizar ni se va a volver a reparar. A lo mejor hay sitios en los que compran el casco, que es la parte de fuera, sustituyen el eje central con la turbina y con todas las hélices y puede valer como turbo rectificado o de segunda mano para otro vehículo. Pero en este caso, como lo he hecho yo, lo he cambiado yo. Vamos a ver cómo funciona y esto que sirve un poquito de experimento porque es la primera vez que lo voy a abrir. Es un turbo de un motor 1900 diésel, turbo diésel, cambiado porque se había partido el eje. Vamos a ver si os lo puedo mostrar para que veáis cómo este eje está partido y se mueve. No sé si es muy apreciable. Bueno, el caso es que este está roto y necesitaba un turbo nuevo. Entonces, al haberse partido, producía mucho ruido y cabía la posibilidad de que el aceite pasase por el eje partido hacia el intercooler y del intercooler al motor y se produciese una autocombustión y terminase gripándose el coche. Entonces, los turbos con geometría variable vienen muy bien para los motores diésel porque ayudan a mejorar la fluidez del aire a la hora de la combustión, además de que mejoran también las prestaciones y el consumo. Vamos a empezar desmontando el turbo ya quitando estos tornillos que son los más visibles, que son los que sujetan las carcasas. Tenemos dos, carcasa de la turbina y la carcasa del compresor. Estas carcasas mantienen en su interior dos rodetes, que son dos hélices, que son las que mueven el aire, una para absorber y otra para expulsarlo. Una manda el aire hacia el motor y la otra hacia el tubo de escape. Esta es el rodete del compresor y la otra que hemos visto, que es la que se había roto, era el rodete de la turbina. Bien, vamos a darle la vuelta para empezar a aflojar. Primero vamos a quitar el pulmón, pero hay que tener en cuenta que los tornillos hay que echarles siempre una recomendación: afloja todo. Uno que sea bueno para evitar que esas grasas se queden ahí acumuladas. Esto se suele evaporar, no suele dejar residuos, pero sirve muy bien para aflojar los tornillos, las tuercas y cualquier cosa que puede estar obturada. Recordad que los tornillos suelen ser de un material, normalmente hierro dulce, y donde están apretadas o lo que sujetan puede ser de otro material distinto. Y por tanto, esa diferencia de materiales con las temperaturas a las que están sometidos pueden dilatarse de forma distinta y pueden causarse que se partan a la hora de desmontarlo si no tenemos cuidado. El pulmón está sujeto por tres tornillos que sujetan el soporte que mantiene todo el mecanismo del pulmón. Un pulmón que funciona con vacío, pero también hay modelos que tienen esta válvula electrónica. El tornillo va atornillado a la carcasa y este soporte que tiene aquí, junto con otras arandelas que vamos a ver ahora, es lo que hace presión para ajustar lo que es el casquillo interior con lo que son las carcasas. Este es el tornillo, esta es la arandela que sujeta y tiene que tener su apriete. Recordar que esto es un elemento de precisión, giran a muchísimas revoluciones, se calientan muchísimo, por eso cuando desmontamos estos elementos o los manipulamos, siempre tienen que pasar por un banco profesional de pruebas para ajustarlos. A lo mejor un turbo pequeñito no es necesario,
si mantenemos sin tocar el resto de elementos, por ejemplo si queremos cambiar nada más el casquillo, pero en esta ocasión, al ser un turbo de geometría variable, es muy recomendable siempre hacerlo pasar por una mesa de trabajo. Una vez que quitamos aquí, hay un tornillo que es un poquito difícil, puesto que el vástago del pulmón pasa muy cerca, hay que usar los dedos y por eso el afloja todo nos va a venir muy bien para ayudarnos y que quede bien sueltito a la hora de quitarlo. Vamos a dejarlo por aquí, quitamos el pulmón, que está sujeto con un clip, no tiréis de él porque lo mismo podéis ocasionar que se estropee. Con una ayuda de un destornillador vamos a quitar este clip, os lo enseño ahora. Ahí está. Este clip pequeñito, no lo perdáis. Tener un sitio donde ir almacenando todos los elementos que vayáis quitando. Aquí tenemos el pulmón con esta varilla que se regula gracias a un sistema de tuercas y roscas para calcular la geometría exacta. Se alimenta a través de vacío y es el que permite mover una membrana que hay en su interior. Este vástago que tenemos aquí se conecta a través de una leva para poder mover fácilmente los álabes de la geometría variable. Vamos a dejar por aquí el pulmón y vamos a continuar desmontando. Vamos a quitar los tornillos que quedan. Recordad que como el turbo lo estoy cambiando de una posición a otra, los tornillos siempre hay que aflojarlos a izquierdas y se aprietan a derechas. Una vez que estamos ya con los tornillos flojos, esta parte de aquí hay que quitarle dando unos golpecitos porque al ser la parte por la que pasan todos los gases de escape, se suele quedar atorado y es necesario ayudarle con unos golpecitos. No muy fuertes y si es posible con un martillo que no sea metálico. Un martillo como lo estoy usando yo de goma, se nos ha caído aquí ya la turbina. Como podéis ver tenemos aquí varios elementos y ya podemos apreciar que tenemos roto el eje por la parte del rodete de la turbina, la que salen los gases. Se ha roto justo por donde está el segmento de la turbina, que tendría que ir unido aquí. Además, ha golpeado un poquito la carcasa y hay alguna aspa un poquito rota. Si puedo ampliar la imagen después en la edición, os lo muestro. Bien, aquí tenemos el sistema desmontado ya del turbo de geometría variable. Tenemos una junta un poco deformada de la acumulación de carbonilla y de la temperatura. Podemos ver esta muesca donde engancha la leva que viene del vástago del pulmón y que mueve un anillo guía que es el que va a dar movimiento a los álabes. El anillo guía tiene unas secciones en las que encajan unos brazos que son los de los álabes. Por debajo de los brazos ahí están sujetos los álabes y esos álabes se encargan de modificar el flujo de aire que hace mover la turbina para mejorar que el otro rodete pueda girar más rápido y meter más aire dentro del motor. Como veis, este anillo guía está sujeto con unos rodamientos, por unos raíles giratorios que permiten que el movimiento sea suave. Vamos a dejarlo aquí, el anillo guía, vamos a sacar esta especie de rodamientos que son como las de las ruedas de un tren. Con un surco en el medio. Y vamos a sacar ahora lo que es todo el bloque de la geometría variable. En el momento de sacar el anillo guía hay que fijarse muy bien su posición, porque tiene una posición determinada. Viene marcado, en este caso, con un puntito perforado en la carcasa y tiene que coincidir con el hueco donde se conecta la leva del pulmón. Vamos a seguir ya sacando el resto de rodamientos para continuar desmontando el resto de los componentes. Vamos a quitar estos vástagos que sujetan esos rodillos. Y ahora vamos a levantar todo el bloque para que podáis ver cómo son los álabes por dentro. Vamos a necesitar desatornillar 3 tornillos que hay que lo sujetan fuertemente, que está apoyado sobre unos tacos para dejar un espacio suficiente para permitir el paso del aire hacia los álabes. Recordad que siempre hay que echar antes, aunque a mí se me ha olvidado en este momento, el echar afloja todo. Siempre, y además más importante en estos tornillos, porque como consigamos que se partan, entonces vamos a tener un problema muy gordo para poderlo sacar. Aquí tenemos los álabes, como veis, funcionan de esta forma. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos los álabes
y tenemos esos tacos donde está apoyado todo el sistema de la geometría variable. Como veis, por aquí entra el aire por el colector de escape. Tiene 4 entradas en este caso porque está atornillado al bloque. Entra el aire, gira por esta caracola de la carcasa de la turbina y según estén colocados los álabes en cada momento, va a permitir mejor el paso del aire o lo va a entorpecer. Por esta salida que tenemos en el colector, se vuelven a mandar los gases semiquemados al refrigerador de gases y de ahí a la válvula EGR, para volver a meter esos gases que todavía no están quemados del todo cuando el motor no tiene mucha demanda y por tanto conseguir así una menor contaminación. Esta es la parte del cartucho y de la carcasa del compresor que vamos a desmontar ahora. Aflojamos todos los tornillos que funcionan de la misma forma que los otros. Como veis, no son tornillos de cabeza normal, tienen una especie de arandela que lo que hace es presionar lo que es el casquillo hacia la carcasa. Aquí lo podéis ver bien, como no tiene perforaciones el casquillo, es completamente liso, sin agujeros, y es el tornillo el que se encarga de sujetarlo. Por aquí, como pasa aire limpio, no tenemos ese problema de que se puedan bloquear las dos piezas y salen perfectamente. Aún así, como podéis ver, está muy sucio por dentro, eso quiere decir que ha pasado aceite y que íbamos a tener un problema bastante importante a corto plazo. Esta pieza tiene una junta de goma alrededor que hay que cambiarla en caso de que lo abramos. Normalmente suelen venir con el nuevo repuesto estas piezas, como cuando cambies un filtro de aceite, y es muy importante limpiar todo lo que se pueda. Como veis, aquí está el rodete que se había partido. Me he subido un poquito de la imagen, no lo podéis ver muy bien, pero bueno, ahí está, partido. Y tenemos el casquillo en sí, que funciona de la siguiente forma. Tiene una entrada para poder meter aceite, que viene del motor, la entra por aquí, a través de un tornillo perforado, que va por un tubo metálico y que lubrica lo que son los casquillos para que la fricción sea siempre óptima. Recordad que al girar tan fuerte, si girase metal con metal, eso sufriría un desgaste, un calentamiento prematuro y la posible rotura de una forma rápida. Por tanto, es muy importante que el turbo esté siempre lubricado. Bien, una vez que lo tenemos desmontado, vamos a ver cómo funciona este sistema de álabes de la geometría variable. Como podéis ver, estos álabes se mueven, como os he explicado antes, a través de los brazos y movidos por el anillo guía que está gestionado por el pulmón. No os lo he dicho, pero el pulmón puede ser, como hemos visto, de vacío, a través de un tubo, que lo que hace es absorber y mover una membrana interior, o puede ser eléctrico, puede estar gestionado directamente por una unidad electrónica que se encargue de recibir toda la información del motor para transmitirlo a la hora de cambiar los álabes. Los álabes, aunque parezca contradictorio, cuando más efecto tiene sobre el rodete de la turbina es cuando están cerrados. Y esto es por la mecánica de fluidos que nos dice que cuando la misma cantidad de aire tiene que pasar por un espacio más estrecho, este aumenta su presión y su velocidad. Además, incide directamente sobre el borde de las aspas del rodete, aumentando así la mejora de la velocidad de este giro. Cuando están abiertos los álabes, lo que sucede es que la misma cantidad de aire pasa sobre un conducto más grande y esto hace que la turbina gire más lento. Aunque sea la misma cantidad de aire, el espacio es mayor y por tanto tiene más facilidad de paso. Además, de esta forma el aire incide sobre el centro del rodete y no sobre los extremos de las aspas. Otro factor que también facilita el que el rodete vaya más rápido o más despacio. La verdad, mejora muchísimo las prestaciones de cualquier motor, principalmente en motores diésel. En motores de gasolina, al tener que gestionarse de una forma diferente, al tener más temperatura que soportar, este tipo de sistemas no está contemplado a no ser que se utilicen materiales como el titanio
o en motores deportivos y de altas prestaciones. Y para terminar os voy a poner a cámara rápida el montaje otra vez para dejarlo todo preparado para guardarlo y almacenarlo para saber qué hago con él en un futuro. Espero que este vídeo haya sido ameno, lucrativo, por lo menos que hayáis aprendido un poquito cómo funciona este tipo de turbos. Como veis es un pedazo turbo, los hay más grandes y los hay más pequeños. Este la verdad es que es bastante aparatoso al tener el colector de escape unido. Espero que esta pequeña charla sobre temas de coches os haya gustado y os haya sido interesante, puesto que es un sistema que todos los motores térmicos de última generación suelen llevar, puesto que mejora mucho las prestaciones, aumentan los caballos, mejora la combustión y reduce el consumo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.